Fue ídolo en el Real Madrid, campeón con el Inter de Milán, capitán de la selección chilena y medallista olímpico. Un tipo que lo ganó casi todo y que un día decidió venir a la Liga MX a jugar con el América. Y aunque su paso fue exitoso, hoy, más de 20 años después, salió a hablar. Y lo que está contando sobre lo que vivió en México está dejando impactado a todo el mundo. Una revelación inesperada que desató un debate feroz sobre la mentalidad del futbolista mexicano. Para entender la importancia de las palabras de Iván Zamorano, hay que hacer un repaso breve sobre la impresionante carrera que tuvo. Nació un 18 de enero de 1967, en Maipú, una de esas comunas humildes de Santiago de Chile. Iván Luis Zamorano Zamora fue el único hijo varón de la familia. Desde muy chico, su padre lo ponía a patear pelotas casi antes de aprender a hablar. Pero ese vínculo se cortó de golpe cuando Iván tenía apenas 13 años. Una apendicitis mal atendida le arrebató al padre y le dejó un hueco que nunca se cerró. La muerte no lo quebró, lo forjó. Fue ese dolor, esa pérdida, la que lo obligó a crecer de golpe. Mientras otros chicos jugaban, él ya entrenaba como un profesional. Soñaba con ser crack, pero su primer golpe al ego llegó pronto. Fue rechazado por Colo-Colo por ser muy delgado. Le dijeron que no tenía físico, que no iba a aguantar el roce. Lo subestimaron, pero en vez de rendirse, se fue a Cobresal, y ahí nació el animal competitivo que todos conocerían. Se quedaba después de hora practicando cabezazos bajo lluvia con pelotas mojadas. Fortalecía el cuello con ejercicios caseros, repitiendo movimientos hasta el cansancio. Lo apodaron el helicóptero por su capacidad para flotar en el aire. Nadie le regaló nada. A los 19 años, explotó en la B con Cobreandino. 27 goles en 29 partidos. Ese fue su primer grito fuerte. Ya no era el flaco rechazado, era una bestia que no paraba de hacer goles. Al año siguiente, volvió a Cobresal, donde se convirtió en el goleador del equipo y ganó la Copa Chile. Su carácter, ya para entonces, estaba claro. Era disciplinado, metódico, obsesivo. Mientras otros confiaban en el talento, él confiaba en el sacrificio. Sabía que el fútbol no perdona a los cómodos. Y aunque aún no lo sabía, esa obsesión por la disciplina lo iba a llevar a Europa. Y, años más tarde, lo iba a chocar de frente con la realidad del fútbol mexicano. Pero eso todavía no había pasado, y llegó el momento de demostrarle al mundo que ese chico flaco, al que un día le dijeron que no servía, estaba listo para conquistar Europa. El ascenso de Iván Zamorano no fue casualidad. Fue la consecuencia directa de años de hambre, sacrificio y disciplina. Después de romper redes en Cobresal y Cobreandino, su talento cruzó el océano. Primero, el fútbol suizo, el Fútbol Club Gallen. Ahí no tardó en llamar la atención. Hacía goles de todos los colores y los medios locales empezaron a hablar del chileno volador. Pero su trampolín real fue el Sevilla de España. Y desde ahí, el salto definitivo, el Real Madrid. Con la camiseta blanca, Zamorano se transformó en leyenda. En la temporada 1994-1995, firmó una campaña que todavía se recuerda, 28 goles en Liga y el trofeo Pichichi en sus manos. No solo fue el máximo artillero del torneo, también fue campeón de la Liga y pieza clave en un equipo cargado de figuras. Cada vez que el balón volaba al área, la hinchada sabía que Bam Bam podía volar más alto que todos, y cuando lo hacía, la red temblaba. Pero más allá de los goles, Zamorano se ganó el respeto por su entrega. No daba una pelota por perdida, no negociaba el esfuerzo, se mataba en cada entrenamiento, porque para él, la camiseta del Madrid no era un premio, era una responsabilidad. Se convirtió en ídolo, en emblema, en símbolo de ese Madrid luchador, de garra y corazón. Tras su etapa merengue, llegó al Inter de Milán. En Italia, donde la defensa es religión, Zamorano volvió a brillar. Jugó al lado de monstruos como Ronaldo, Recoba y Zanetti, pero nunca se achicó. Incluso, cuando el fenómeno brasileño llegó al club y pidió la camiseta número 9, Zamorano no se la negó, pero tampoco se rindió. Pidió usar el 1+8.
porque el 9 seguía siendo suyo, aunque en partes. Esa actitud marcó su personalidad. No se dejaba pisar, ni por los más grandes. En 1998 levantó la Copa UEFA con el Inter, dejando en claro que su paso por Europa no era una casualidad, sino una carrera sólida, llena de momentos de gloria. En total, 5 temporadas en el Calcio, siempre dejando huella, siempre respetado. Y si algo le faltaba a su leyenda, era lo que hizo con la selección chilena. Capitán eterno, goleador nato, símbolo de una generación. Jugó 69 partidos y anotó 34 goles. Fue líder en las eliminatorias, héroe en Francia 98 y medallista olímpico en Sydney 2000. Llevó a Chile de vuelta a una Copa del Mundo después de 16 años, con una dupla inolvidable junto a Marcelo Salas. No era solo un 9 de área, era el corazón de la Roja. Lo que hizo en Europa y con su país fue épico. Pero entonces, con la frente alta y el currículum cargado de títulos, tomó una decisión que sorprendió a muchos: volver a América. No a cualquier equipo, no a cualquier liga. Eligió el Club América de México. Y ahí, en un entorno completamente distinto al que estaba acostumbrado, empezaría a vivir una experiencia que lo marcaría para siempre. Lo que encontró en ese vestuario no era lo que esperaba: llegada al América. En enero de 2001, Iván Zamorano aterrizaba en México. Tenía 34 años, venía del Inter de Milán, había sido ídolo en el Real Madrid y líder absoluto de la selección chilena. No era un refuerzo más, era una leyenda viviente que llegaba al América, el club más grande, más polémico y más observado del país. Y con él llegaba una mochila cargada de títulos, goles y exigencia. Desde el primer día, la gente se ilusionó y no tardó en responder. En su debut oficial, le metió un triplete a Santos Laguna, 3 goles en un partido. Bam Bam había llegado y lo gritaba fuerte. Rápidamente se convirtió en el líder del ataque, en el referente dentro del vestuario, en el tipo que no solo jugaba, enseñaba. Esa temporada, América se consagró campeón del torneo verano 2002. Iván fue clave. Goles importantes, liderazgo, presencia. Dentro del vestuario, todos lo respetaban. Era el veterano que imponía orden, que marcaba el ritmo. Afuera, la gente lo adoraba. Parecía el final perfecto para una carrera gloriosa. Pero había algo que él no podía dejar de notar. Y ahí, ya notó que había diferencias, sutiles al principio, pero cada vez más marcadas. No era el fútbol en sí, era lo que lo rodeaba. El ambiente, la rutina, la manera en que se preparaban los partidos. Había una vibra distinta, una forma de vivir el fútbol mucho más relajada que la que él conocía. Y esa diferencia lo empezó a incomodar, porque Zamorano venía del Real Madrid, del Inter, de selecciones que respiraban profesionalismo las 24 horas. Allá, todo era detalle, todo era precisión. En México, en cambio, sentía que la estructura era otra, que había talento, sí, mucho, pero también cierta liviandad, cierta permisividad. Durante un tiempo lo dejó pasar. Pensó que era parte de adaptarse a un nuevo país, a una nueva liga. Pero con los días, esa sensación se fue haciendo más fuerte. Algo no cerraba, algo lo descolocaba, y aunque él seguía rindiendo, algo en su interior ya había cambiado. No dijo nada en su momento, guardó silencio, porque el respeto estaba por encima de todo. Pero los años pasaron, y un día, sin avisar, decidió hablar. Y lo que hoy contó, décadas después de aquel paso por el América, encendió un debate que sigue más vivo que nunca. Porque lo que Zamorano reveló no fue una crítica, fue un diagnóstico. Una mirada desde adentro que golpeó a todo el fútbol mexicano. Su visión sobre el futbolista mexicano y de la Liga MX. Pasaron más de 20 años desde aquel paso por el América. Y durante todo ese tiempo, Iván Zamorano se mantuvo en silencio. No hizo escándalos, no salió a dar lecciones ni a cuestionar el sistema. Siguió su vida, su carrera como comentarista, su rol de referente en el fútbol chileno.
Pero un día, sin que nadie lo esperara, decidió hablar. No lo hizo con rabia, no lo hizo con bronca, lo hizo con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, pero con la claridad de quien lo vio todo desde adentro. Y esa mezcla fue dinamita. La entrevista parecía una más. Pero en un momento, la conversación giró hacia su etapa en México. Y ahí, su tono cambió. No para atacar, sino para describir. Con respeto, sí, pero también con una sinceridad brutal. En mi primera concentración con el América, me encontré que yo dormía temprano y a las 11:30 yo escuché ruido en la habitación de al lado y le dije, Fabián, ¿qué pasa? No, se juntan a conversar. A conversar. Y yo le digo, no, mañana tenemos un partido, jugamos, me acuerdo que era contra Santos, ¿te acuerdas mi debut con América? Y yo te digo, no, hay que dormir. Y le fui a golpear. Ahí fue cuando el europeo que llevaba dentro reaccionó. Lo primero que pensó fue, algo no está bien. Golpeó la puerta, preocupado, casi molesto. Le dije a Fabián, ¿qué pasa? Y lo que encontró al abrir la puerta, lo descolocó. Pero la respuesta fue desarmante, casi ingenua, casi tierna, pero también reveladora. Y vi que en la mesa había pizza, y que estábamos... Al final te van volviendo, yo me quedé ahí conversando con ellos y entonces ellos me explicaban, tranquilo, Bambán, tranquilo, esto es parte de nuestra cultura, pero mañana a muerte, vamos a muerte. Zamorano se quedó en silencio, asimilando, y lo que entendió en ese momento no fue una falta de compromiso, fue algo más complejo, una forma distinta de vivir el fútbol. Yo me di cuenta de que era así, muchas veces me pasó que el futbolista mexicano a lo mejor se acostaba tarde o a lo mejor tenía alguna cosita por hacer, pero al otro día se mataba entrenamiento. Esa frase lo resume todo. No era vagancia, no era dejadez, era otra mentalidad, otra lógica. Ellos funcionaban distinto. Yo los traté de llevar al lado disciplinado, pero también yo me solté un poco más, porque yo venía de una cultura totalmente distinta, venía del Inter, venía del Real Madrid, que son culturas muy cerradas, muy cerradas. O sea, muy disciplinada, muy estricto todo. Lo más potente no es la anécdota, es la reflexión que deja. Aquí yo me relajé un poco más, sí, y pude compartir, y yo creo que ahí hicimos comunión y llegamos a un sistema de equilibrio. El futbolista mexicano tiene un ADN físicamente que son para mí superdotados. Pero estas declaraciones de Zamorano, que en principio parecen elogios para el futbolista mexicano, parecieran esconder algo más profundo. Una crítica velada a la falta de compromiso para el fútbol de élite. Y eso fue lo que incendió las opiniones, tanto en redes sociales como en el periodismo deportivo. Opiniones cruzadas. La bomba no tardó en explotar. Apenas se viralizaron las declaraciones de Zamorano, las redes sociales ardieron. Miles de usuarios opinaron, debatieron, se cruzaron. Algunos lo aplaudieron de pie. Otros lo acusaron de no entender la esencia del fútbol mexicano. Lo que parecía una simple reflexión de vestuario se transformó en un terremoto cultural. No son superdotados, son indisciplinados, escribió un usuario. Por eso cuando llegan a Europa no dan el nivel y regresan a Tigres, Monterrey o América. Otro fue más directo. Por eso tú jugaste en el Real Madrid y ellos en América. Las críticas se mezclaban con verdades incómodas. El jugador mexicano confía demasiado en su talento. Cree que con eso le alcanza para superar a cualquiera. Y el golpe más duro. Por eso el fútbol mexicano no es profesional. Falta de disciplina, descanso y alimentación sana. Incluso desde el periodismo deportivo, hubo reacciones encontradas. Algunos periodistas reconocidos respaldaron a Zamorano, diciendo que su mirada reflejaba lo que muchos callan por compromiso. Otros lo tildaron de generalizador y recordaron que en México también hay jugadores hiperprofesionales que rompieron el molde. Pero el debate ya estaba instalado, porque lo que se discutía no era solo una cultura futbolera, sino un modelo completo de formación. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas sobre estas declaraciones de Iván Zamorano? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima.
Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.